conocida como una competencia económica y tecnológica producida en la década de 1880 para tomar el control del mercado de la generación y distribución de energía eléctrica. Fue también una de las luchas más feroces que han ocurrido en la historia de la ciencia. Nikola Tesla y Thomas Edison se convirtieron en adversarios. Con el fin de promover la corriente continua, Edison y John Morgan crearon General Electric para la distribución de energía eléctrica, estando completamente en contra de la corriente alterna defendida por George Westinghouse y Nikola Tesla. Veamos juntos la razón de cómo fue que, a pesar de la popularidad de Edison y sus descubrimientos e inventos, fue que la corriente alterna propugnada por Tesla predominó para la distribución de electricidad desde entonces hasta nuestros días. Cuando se nos habla de electricidad, es muy probable que a la mayoría se les venga a la mente el nombre de Edison, y prácticamente a muy pocos el nombre de Tesla. Bien, nos remontamos a principios de la década de 1880, en la época donde se llevaba a cabo la introducción de la electricidad para el uso doméstico a través del famoso inventor y empresario Thomas Alva Edison. Desde la Exposición Mundial de París en 1881 y de la presentación de la lámpara de Edison, los nuevos sistemas de iluminación eléctrica se convirtieron en el logro tecnológico más importante del mundo. La electricidad podía sustituir el vapor para hacer funcionar los motores. Era la segunda revolución industrial y en ciudades europeas y americanas las centrales eléctricas se multiplicaban basadas en el diseño de Pearl Street. La central de Edison, que estableció en 1882 en Nueva York, fue la primera instalación para la producción eléctrica comercial del mundo, y aunque era una planta enorme para su época, podía producir y distribuir electricidad hasta aproximadamente 330 hectáreas de Manhattan. La demanda de la energía eléctrica creció de manera exponencial, por lo que pronto se impulsó a construir centrales eléctricas más grandes y de llevar la energía a mayores distancias. La rápida distribución de motores eléctricos industriales provocó una fuerte demanda por un voltaje diferente a los 110 volts, usado para la iluminación. Por esta razón, el sistema de Edison de corriente continua era poco adecuado para responder a estas nuevas demandas. El problema se debía a que el transporte era aún más difícil, puesto que la transmisión interurbana de grandes cantidades de corriente continua en 110 volts era muy costosa y sufría enormes pérdidas por disipación en forma de calor. Cabe mencionar que Tesla llegó a Estados Unidos en 1884, a la edad de 28 años, después de trabajar en compañías eléctricas y telefónicas europeas para trabajar junto a Edison. Nikola Tesla llegaba con una carta de recomendación del gran inventor Charles Batchelor, que decía: «Querido Edison, conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven». Obviamente, este último comentario no fue del todo de su agrado. Las ideas de Tesla eran brillantes, sin embargo, Edison vio claramente el futuro de esta nueva tecnología. Pero tras haber invertido tanto dinero en el desarrollo de la corriente continua, se negó a darle la razón. Después de casi un año en el que Tesla proporcionó patentes a Edison, este último se negó a pagarle $50,000 prometidos durante el inicio de su periodo laboral, alegando que se trataba de una broma y diciéndole literalmente: «Cuando llegues a ser un norteamericano cabal, estarás en condiciones de apreciar una buena broma yankee». También se negó a subirle el sueldo a $25 a la semana. Es claro que de ninguna manera permitiría que un extranjero que acababa de llegar a la ciudad arrebatase la fama e hiciese peligrar esa suerte de imperio eléctrico que consiguió levantar, la unión del ego y el dinero. Por tal motivo, Tesla se despidió de Edison, a quien había aguantado todo y por quien trabajó bajo una gran admiración durante años. Entre las diversas situaciones que sufrió se encuentra desde hacerle trabajar 18 horas diarias de lunes a domingo arreglando problemas técnicos hasta montando espectáculos para desacreditar la corriente alterna. Aunque más tarde Tesla conoció a George Westinghouse, un adinerado empresario recién llegado al negocio eléctrico, quien fundó Westinghouse Electric
en 1886 para competir contra General Electric de Edison. Sin embargo, todavía le faltaba una pieza clave para el rompecabezas en el que la corriente alterna lograse imponerse en forma incontestable. Esa pieza era el motor de inducción, que el propio Tesla ya había inventado. Por sus patentes, Westinghouse le ofreció $5,000 en efectivo y otros $55,000 en acciones, y $2.5 por cada caballo de potencia que se hubiese generado en la electricidad comercializada. Este negocio, en parte por la rápida y altísima escala que tomó la distribución de la energía, no fructificó. Hubiese sido inviable, y de haber prosperado, Tesla se hubiera convertido quizás en una de las personas más ricas del mundo. Nikola creó su propio laboratorio para impulsar uno de sus grandes sueños, la transmisión de energía y noticias sin necesidad de alambres, pero se encontró con dos grandes limitantes. Por un lado, el sector energético era un monopolio y, como sucede comúnmente, sus impulsores se negaban a cualquier cambio si no les iba a suponer un aumento en sus beneficios. Por otra parte, el sector bancario ya había realizado la compra de minas de cobre que cubrirían el cableado que cruzaría el país para distinguir la energía, por lo que Tesla tenía un sinnúmero de obstáculos para lograr que sus ideas se materializaran. Pese a la oposición, él tenía un único aliado y ese era la prensa, quien estaba interesada más que nada en las frases que solía dejar Nikola en cada entrevista y cada declaración. Por ejemplo, el presente es vuestro, pero el futuro es mío. El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. En el espacio hay energía y es cuestión de tiempo que el ser humano logre aprovecharla. El científico no busca resultados instantáneos ni espera que sus ideas avanzadas sean aceptadas fácilmente. Su deber es sentar bases, señalar el camino a los que vendrán. Cualquier persona en tierra o mar podrá recibir noticias de cualquier lugar del mundo o mensajes particulares destinados solo a ella con un aparato sencillo y barato que cabe en el bolsillo. Tesla continuó con sus revolucionarias ideas para desarrollar la corriente alterna que le permitiría no solo transmitir electricidad a tensiones muy elevadas y a mayor distancia, sino con una eficacia muy superior y empleando hilos más finos que los que usaba Edison con corriente continua. Además, esto implicaba el uso de menos cobre y menos estaciones, por lo que la corriente alterna era más económica. Tesla vendió sus patentes al inventor y empresario George Westinghouse, quien comenzó a vender la corriente alterna, afectando en gran medida al imperio de Edison. El sistema de Westinghouse se basó en los descubrimientos y las patentes de Nikola Tesla, quien creyó firmemente en la superioridad de la corriente alterna, teniendo como argumento que las pérdidas en la transmisión de la electricidad dependían de la intensidad de la corriente que circulaba por la línea. Para la misma transmisión de potencia y siendo esta producto de la intensidad por el voltaje, a mayor voltaje, menor intensidad de corriente es necesaria para transmitir la misma potencia y por lo tanto menores pérdidas. Y a diferencia de la corriente continua, el voltaje de la corriente alterna se puede elevar con un transformador para ser transportado largas distancias con pocas pérdidas en forma de calor. Por lo tanto, antes de proveer energía a los clientes, el voltaje se puede reducir a niveles seguros y económicos. La peligrosa instalación de algunas líneas llevó a que ocurrieran algunas desgracias. Edison supo aprovechar la oportunidad con un gran dominio de las técnicas de mercadotecnia y manipulación. Confundió a la opinión pública que desconocía los principios fundamentales de la nueva electricidad. Titulares periodísticos como "Nuevo cadáver en los cables" alarmaron a la población. Con esto, Harold Brown, un antiguo empleado de Edison, aparece en escena, poniendo en marcha un terrible programa de experimentos y demostraciones para apoyar la corriente continua de Edison y desprestigiar las ideas de Tesla. Primeramente, electrocutó a diversos perros con corriente continua, demostrando que sobrevivían a las descargas, y luego hizo lo mismo con corriente alterna, hasta matarlos. No satisfecho con los resultados, como siguiente paso, torturó a un perro Terranova con leves descargas de corriente continua, y lo remató con corriente alterna. Sin embargo, este sujeto fue mucho más allá.
electrocutando caballos, terneros, todo con el propósito de mantener su fortuna y la de Edison. El 6 de agosto de 1890, Brown empleó una silla eléctrica haciendo uso del generador de Westinghouse que había adquirido ilegalmente, para ejecutar al asesino William Kernler. En dicho espectáculo se necesitaron únicamente de 2 intentos para darle muerte. De esta manera, volvía a presentar la corriente alterna como un peligro para la sociedad. Edison continuó llevando a cabo exposiciones para desprestigiar la corriente alterna, pero aún y pese a sus esfuerzos, la corriente alterna era muy superior a la continua en todos los aspectos. En 1893 se inauguró la Feria Mundial de Chicago, donde se hizo una convocatoria para quienes quisieran apoyar con la iluminación. En este caso, se presentaron 2 candidatos, Westinghouse con la tecnología inventada por Tesla y General Electric con las patentes de Edison. Había un claro vencedor. Cuando Westinghouse presentó su propuesta por la mitad de precio de lo que pedía General Electric, la obra le fue adjudicada y Tesla pudo exhibir sus generadores, dínamos y motores. Incluso, el 1 de mayo de 1893, en la inauguración, el presidente estadounidense Stephen Cleveland encendió 100.000 bombillas alimentadas básicamente con corriente alterna. En el Gran Salón de la Electricidad, Tesla exhibió con orgullo un sistema polifásico de transmisión y generación de corriente alterna, rodeado de tubos fluorescentes con los nombres de científicos famosos, los primeros letreros de neón presentados al público. Concluyó su presentación tomando una bombilla en cada mano y se hizo pasar electricidad a través de su propio cuerpo para iluminar ambas lámparas, sin sufrir por ello el mínimo daño. Los 27 millones de asistentes salieron de la feria con una idea clara de que la corriente alterna era la energía del futuro. General Electric admitió la derrota y en 1896 solicitó la licencia de las patentes de Westinghouse. La guerra de corrientes tenía un claro ganador. Años más tarde se tuvo otra victoria, siendo Westinghouse la opción para proporcionar su sistema en la central de Niágara. Paradójicamente, Westinghouse estuvo al borde de morir de éxito. Empujados por las ventas, los derechos adeudados a Tesla superaron el $1.000.000 y la compañía entró en crisis financiera. De hecho, de haber seguido cumpliendo con lo pactado, la hubiera llevado a la ruina. Tesla pudo haberse desentendido de los apuros de su socio explotando la patente con otras empresas. Pero como tenía la ambición de proveer energía barata al mundo, se conformó con rescindir el contrato y ceder los derechos por una cantidad infinitamente menor a la que hubiera tenido por las patentes internacionales de la corriente alterna. Existen numerosas versiones, pero se dice que en 1912 hubo una intención de otorgar conjuntamente el premio Nobel a Thomas Alva Edison y a Nikola Tesla, para lo cual Tesla se negó a ser asociado con Edison, por lo que el Nobel de Física fue concebido a un inventor sueco de menor medida. Tras vender sus patentes sobre la corriente alterna a Westinghouse y ayudar a la empresa a construir su infraestructura, Tesla se centró en investigar el extraño mundo de la electricidad de altas tensiones. En su larga vida, Tesla registró más de 800 patentes y habría superado a Edison de haber contado con un suficiente respaldo financiero. Desprovisto de capital, se tuvo que resignar a confinar sus numerosos proyectos a los cuadernos de notas que llenaba sin cesar, hasta que falleció en el año de 1943, a la edad de 86 años. Aunque la campaña de desprestigio de su enemigo no pudo impedir la implantación de la corriente alterna, sí consiguió prácticamente borrar su nombre de la historia de la tecnología, una injusticia que los historiadores han comenzado a subsanar. Hasta aquí concluye el primer capítulo de mi nueva serie Tesla. No te pierdas los próximos capítulos que más adelante estaré publicando aquí mismo en mi canal. Si el video ha sido de tu agrado, te pido que por favor le des pulgar arriba y lo compartas, si así lo deseas. Hazme saber lo que piensas en la sección de comentarios. Puedes encontrarme a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y Google Plus bajo el nombre OJ Producer Films. No olvides suscribirte a mi canal para más historias fascinantes. Se despide OJ Producer. Hasta la próxima.